Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estamos este día domingo 31 de mayo, el último día del mes. Ya comenzamos el mes de junio. Dios bendiga a la iglesia, en especial a la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina de Río Colorado. Seguramente estarán viendo este video. Es algo raro, bastante raro para nosotros estar con el templo vacío y estar predicando de esta manera. Pero bueno, agradecemos a Dios por este tiempo que Dios ha permitido. Creemos de que es un tiempo de Dios, que Dios está al control de todas las cosas, pero también creemos en su palabra. En su palabra Él dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que entendemos que este tiempo es bueno para nosotros también, aunque un tanto difícil, ¿no?, pasar, pero estamos para poder hacer esto que el pastor le ha llamado estos domingos atrás un culto virtual o una reunión virtual. Así que saludo a la iglesia en especial. Estamos orando. El pastor venía diciendo estos domingos que se está orando por la iglesia. Sepa que estamos preocupados por usted, más que nada por aquellos hermanos nuevos que hace poquito tiempo que están en la iglesia. Justamente hablando en esta semana con algún hermano predicador también, decíamos esta necesidad, ¿no?, de poder acercarnos a la iglesia, de poder estar cerca, de poder orar por los unos para los otros, como dice la palabra. Así que vamos a compartir este culto y vamos a comenzar en un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir una palabra de Dios, el deseo de poder compartir una palabra que le he puesto como nombre Victoria en la Cruz. En unos minutos más vamos a compartir la palabra, así que quédese ahí en su casa, prepare un mate, prepare la Biblia y vamos a compartir lo que la palabra de Dios dice. Victoria en la cruz. Vamos a pasar a ver unos videos, unas alabanzas de la iglesia y en unos minutos más compartimos la palabra de Dios.
hermanos, continuamos con este culto virtual. Vamos a compartir la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros en este día. Le llamé Victoria en la Cruz. Victoria en la Cruz es el nombre que le puse a esta palabra que vamos a compartir. Y sé que por ahí más de uno estará diciendo que en la cruz no hay ninguna victoria. Alguien me dijo alguna vez hablando de este tema y me dijo, no me gusta cuando hablan o cuando cantan sobre la cruz, y me hizo una pregunta, porque ¿dónde ves cruces? ¿Dónde ves la cruz? Y solo se respondió y me dice, en el cementerio. Dice, la cruz está donde hay muerte. Y claro, pero no estamos hablando de cualquier cruz. Lo que vamos a nosotros a hablar hoy no es cualquier cruz, sino que vamos a hablar de la cruz de Cristo. Una cruz, y podríamos decir, vamos a hablar de victoria, porque realmente lo que pasó en la cruz del Calvario, ahí en el Calvario, Jesucristo tuvo victoria. Y no solo Jesús, sino que también para todo aquel que en Él cree hay victoria. Así que vamos a compartir esta palabra en Primera de Corintios, el capítulo 1, el versículo 18. Tome su Biblia ahí donde está en su casa. Quiero que tenga en mente algo. En la hermenéutica, cuando se estudia la palabra, la hermenéutica se estudian las reglas que se usan para poder interpretar un texto. O sea que cuando nosotros vamos al texto, vamos con una idea previa para poder comprenderlo mejor. Y por eso quiero que hoy nosotros vayamos a este texto y vayamos a esta palabra entendiendo algo que dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Ahí en Apocalipsis, para ser más preciso, Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8, dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Primera de Pedro 1:20 agrega y dice, antes de la fundación del mundo. O sea que Cristo ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo. En la eternidad, en esa eternidad de Dios, Dios ya había preparado a Jesucristo para que se manifestase tiempo más adelante, pero para que Él pueda derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Así que quiero que tenga eso en mente. Antes de que todo el mundo se formase, Cristo ya estaba destinado a esto. Ya, y voy a decir una palabra, ya el hecho estaba consumado. Ya Cristo había de alguna manera hecho todo lo que tenía que hacer para que nosotros hoy podamos tener esta salvación que tenemos. Así que vamos a leer, quiero que me acompañe en la lectura en Primera de Corintios, el capítulo 1, el versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Acompáñeme con la lectura ahí en su casa, léalo conmigo si quiere en voz alta, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Diga, ese no soy yo. Pero a los que se salvan, y ahora sí, si quiere levante su mano y diga, ese sí soy yo, a nosotros es poder de Dios. Esta palabra que para muchos los que no conocen a Dios es locura, no entienden el por qué nosotros salimos en videos, salimos en radio, mandamos mensajes. Alguien alguna vez me decía, ¿vos te vas a la iglesia todos los domingos? Y sí, todos los domingos, voy los martes, voy los viernes, voy en la semana. Y claro, él me decía, estás loco. Y claro, el que no entiende las cosas de Dios, el que no ha conocido a Dios, esto es locura. El estar hoy en un templo vacío y mandando un mensaje, un video para la iglesia, para que nos edifiquemos con la palabra, para muchos es locura.
Pero para nosotros, como dice esta palabra, para los que se salvan, para nosotros no es ni de muerte la cruz, no es de tristeza, no es de amargura, sino que es poder de Dios. Que el Señor nos bendiga y que Él nos ayude a poder entender su palabra. ¿Sabe que en aquel momento cuando Jesús, clavado ahí en esa cruz, lo voy a decir en la traducción al español porque en la palabra está escrito también en otro idioma, clavado ahí en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le hizo una pregunta ahí en esa agonía, en esa tristeza, en ese dolor. Ahora, si estudiamos la palabra y tenemos que preguntarnos quién lo desamparó, y está claro que la respuesta es Dios, el Padre. El Padre desamparó al Hijo ahí en la cruz del Calvario. Ahora, si queremos seguir preguntándonos, y seguramente vamos a ver y por qué, cómo fue que, ¿sabe de que en la Trinidad siempre hubo plena comunión? En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre hubo plena comunión, una comunión completa. Pero ese día ahí en el madero de la cruz, cuando Jesús exclamó diciendo: Dios mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí se rompió una relación. Hubo algo que pasó ahí en la cruz. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó esto? Pero recuerda lo que pasó con Adán y Eva. No vamos a entrar en detalle, pero todos nosotros sabemos lo que pasó ese día ahí en el Edén. El pecado entró a la humanidad, entró por los hombres a toda la humanidad, y ahí también estamos cada uno de nosotros. Entró el pecado en el ser humano. Entonces, para redimir esos pecados, alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que morir, derramar sangre para que esos pecados puedan ser perdonados. Y fue nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Hebreos nos deja claro que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, era defectuoso, no se podía cumplir con lo que Dios quería. Hebreos, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 10, el versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 10, el versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y siga leyendo, siga un poco más adelante al versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que cumplir con estos requisitos. Alguien tenía que ponerse y poder derramar esa sangre, que no tenía que ser cualquier sangre, sino que solamente alguien santo y 3 veces santo como lo es nuestro Señor lo podía hacer. Y Él lo hizo. Decía minutos anteriores que el antiguo pacto era imperfecto, pero ese cordero que decíamos al principio, que fue inmolado antes de la fundación del mundo, hizo lo que nosotros no podíamos hacer, para que en su tiempo se manifestase esa entrega por completo de su vida, una vez y para siempre. ¿Sabe de que yo decía recién que hubo una separación en ese momento? ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo fue hecho maldición por cada uno de nosotros? Él llegó a ser aborrecido por Dios, aunque nos cueste entender esto, pero dice la palabra de Dios
En Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y vaya al versículo número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de esa maldición, porque el hombre y la mujer no podían cumplir con la ley. Somos hechos malditos, como dice este versículo, somos hechos maldición por no poder cumplir con lo que la ley dice, con lo que la ley de alguna manera nos impone. Pero Cristo nos redimió de esa maldición. Ahí en esa cruz del Calvario que hablábamos, en esa cruz que para muchos es locura, que no comprenden, que no entienden, pero para nosotros es poder de Dios. Porque lo que nosotros no podíamos hacer, lo que nosotros no podíamos cumplir, Cristo lo cumplió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y sabe que yo le decía esa palabra que para muchos, leímos el versículo en 1 Corintios 1:18, que para muchos es una palabra de locura. Y yo le decía a ustedes, cuando lean este versículo, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y yo le decía: ese diga usted, no soy yo, ese no soy yo. Pero a los que se salvan, y ahí sí levante su mano y diga: ese soy yo, a nosotros es poder de Dios. Qué glorioso que es para cada uno de nosotros, para la iglesia, pensar en esto. Pero sabe que no solamente quedó en esa exclamación de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sino que luego Cristo hizo una exclamación que es tan importante para nosotros. Y Él dijo: consumado es, la obra está terminada. El precio se pagó por completo. Ahí, clavado en la cruz, Cristo dijo: consumado es. El precio ya se pagó. El precio se pagó por usted, se pagó por mí. Y a partir de ese momento, cuando vemos que en la palabra que el velo se rasgó en medio, esa separación que había entre Dios y el hombre por causa del pecado, se terminó. Y a partir de ahí, como dice la palabra, todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Sabe de que cuando creímos en Jesús, fuimos regenerados. En esa regeneración pasaron muchísimas cosas importantes. Pero yo quiero que usted vea algo. En esa eternidad de Dios que decíamos al principio, donde el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, también en esa eternidad Dios nos bendijo. A cada uno de nosotros, a aquellos que hemos creído en Cristo, a aquellos que hemos creído en esta cruz, Dios nos bendijo. Y quiero que lo podamos ver. No crea lo que dice Esteban, lo que dice una congregación, sino que créale a la palabra de Dios. Efesios, el capítulo 1, el versículo 3 en adelante. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y si seguimos leyendo el versículo 11,
En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Antes de la fundación del mundo, así como Cristo había sido inmolado, también nosotros entramos por su voluntad en esa bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermano, sos una persona bendita, sos un bendito de Dios, tenés bendiciones espirituales en tu vida que a veces no la tomamos en cuenta, pero sos una persona bendecida. Quiero que puedas entender de que hay una bendición en nosotros, no hecha por un ser humano, no hecha por una iglesia, sino que una bendición de Dios para vos. Sabes que aquel, como dice la palabra en Romanos, aquel que nos llamó, aquel que nos predestinó, que nos llamó, que nos justificó por medio de Jesucristo y que nos glorificó, ese Dios que nos ha llamado y nos ha escogido, Él te bendijo con toda bendición espiritual, esa glorificación que se va a manifestar cuando Cristo venga por nosotros. Hermanos, somos benditos, somos personas bendecidas. Este mensaje de la cruz es poder de Dios para nosotros. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque en estos tiempos donde estamos viendo muchas muertes, lamentablemente se está viendo cómo las personas están sufriendo, cómo están muriendo por esta enfermedad, por esta pandemia, por el COVID-19, donde la gente del mundo está desesperado. Realmente algo muy difícil lo que está viviendo toda la humanidad, es algo terrible. Pero nosotros, la iglesia, los que nos llamamos Iglesia de Cristo, tenemos que estar hoy más que nunca con seguridad de lo que tenemos. No podemos dudar de lo que tenemos. Mire, hermano, es un precio que usted ni yo pagamos. Lo pagó Jesucristo. Dios en su voluntad, como dice estos versículos, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y de eso nosotros tenemos que estar seguros. Tiene que haber seguridad en nosotros de lo que nosotros tenemos, que tenemos victoria en la cruz de Cristo. Él se merece toda la gloria. Sabe que si estuviéramos en la iglesia completa estaríamos glorificando al Señor, porque realmente la victoria no es nuestra, es de Cristo. Y Él la comparte con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni hambre, ni tempestad, ni el COVID-19 nos puede separar del amor de Cristo. Sabe que si bien yo predico a un Jesús que sana a los enfermos, está claro que lo creo firmemente de que Dios sana a los enfermos. Y primero y principal lo creo porque la palabra de Dios lo dice y con que lo diga la palabra ya me basta. Pero como usted también seguramente, y acá dentro de la iglesia hemos visto cómo Dios ha sanado a muchas personas de enfermedades incurables, enfermedades que los médicos dijeron, listo, llegaste hasta acá, no puedes hacer más nada, pero sin embargo Dios lo sanó, una obra de milagro. Pero ahora, y si bien yo predico a ese Jesús, pero también creo en un Dios que en su voluntad se lleva a muchas personas, que también en su voluntad tenemos que morir en la carne. Y sabe de que pensaba en esto y seguramente si nos toca padecer esta enfermedad del COVID-19 que realmente es algo bastante terrible, miraba videos donde los síntomas que tiene esta enfermedad y realmente es algo desesperante cuando te toca. Pero seguramente si nos toca pasar y salimos de esa enfermedad, vamos a decir que ganamos la guerra, que salimos victoriosos porque pudimos ganarle al COVID-19. Y claro, es una cierta victoria porque pudimos salir de la enfermedad. Pero ¿qué si no salgo de esa enfermedad?
Pero ¿qué si me toca partir, si me toca irme? ¿Qué si me toca morir por el COVID-19 o sea por otra enfermedad, por un cáncer, por un problema en el corazón, por cuántas cosas que pasan en el mundo entero? ¿Qué si me toca ir? ¿Perdí la batalla? ¿Me ganó la enfermedad? Hermano, no es así. Si te sanás, tenés victoria por Cristo. Si te morís porque te toca morir, porque te toca irte, tenés victoria en Cristo. Hermano, que la vida se termine en la tierra no significa que perdiste, sino que ganaste. Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Hermano, si nos toca partir de esta tierra, le puedo asegurar por su palabra, por la palabra de Dios, de que tenemos victoria en Cristo. Todos los que hemos creído en Jesucristo somos benditos. Tenemos una bendición en los lugares celestiales. Dice su palabra que Él nos hizo sentar juntamente con Él en esos lugares celestiales. Hermano, somos benditos. Quiero que usted pueda entender en estos momentos tan difíciles que está viviendo la humanidad, en estos momentos tan difíciles donde a veces le atribuimos esta enfermedad a Satanás y vemos y decimos estamos luchando contra los demonios y hay una guerra. Y mire, hermano, no hay guerra para nosotros. Hay luchas, está claro la palabra que hay luchas, hay pruebas que vamos a tener que pasar, pero la guerra ya la ganó Jesucristo. Dice Colosenses el capítulo 2, el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En esa cruz de poder, en esa cruz que muchos no entienden, pero que para nosotros es de victoria. Hermano, no hay guerra. La guerra ya la ganó Jesucristo. No hay guerra para nosotros, hermano. Nosotros tenemos victoria en Cristo. Y esa tiene que ser tu seguridad. Esa tiene que ser esa seguridad de que nadie puede arrebatar lo que Dios tiene en su mano. Quiero compartirte un versículo más en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 27. Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, yo sé que alguno que tiene conocimiento en la palabra estará diciendo, no, pero yo no creo en esa doctrina de que una vez que son salvos, una vez que creen ya son salvos y no, yo no te estoy pidiendo que creas en esa doctrina, ni te estoy pidiendo que creas en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios dice y que puedas, si sos cristiano, si decís tener fe, la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo te estoy diciendo que tengas certeza de que sos una persona victoriosa, de que sos una persona bendecida, no porque lo digo yo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Yo quiero que vos tengas una convicción de que si Cristo viene a buscarnos hoy, somos victoriosos. Si nos tenemos que quedar, somos victoriosos. Somos personas bendecidas. Y esa es la fe que tenés que tener en este tiempo, hoy más que nunca. Créele a la palabra de Dios. Hermano, yo sé que si estás enfermo, que seguramente estarás pasando los peores momentos de tu vida. Yo sé que la enfermedad duele para la familia, duele el cuerpo, el cansancio, una familia preocupada. Realmente te entiendo, hermano, te entiendo si estás pasando este momento. Pero quiero decirte de que puedas creer a la palabra de Dios.
de que no importa lo que venga, no importa si te toque irte por esa enfermedad que estás pasando. Dijo Jesús que Él se iba a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Hermano, sos una persona bendecida, sos un bendito de Dios. Tenés algo que el mundo quisiera tener, que muchas personas quisieran tener en los momentos más difíciles de su vida. Tratan de buscar la ayuda, creen en Dios, creen en cuantas cosas, pero nosotros tenemos esa victoria por medio de la cruz de Cristo. Quiero que puedas entender que no importa lo que venga para este mundo, no importa si el COVID-19 sigue avanzando, no importa, hermano, sos una persona victoriosa en Cristo. Yo quiero que te quedes con esta palabra en tu corazón. Quiero que puedas reflexionar en esto. Ese Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ese Dios que mandó a su Hijo, que aún antes de la fundación del mundo, Él ya había preparado a Jesucristo para que dé su vida, para que derrame su sangre. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Hermano, sos una persona bendecida por Dios. Quiero dejarte esta palabra y que puedas entender que en esa cruz que para muchos es locura, como leímos, para nosotros es poder de Dios. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, iglesia. Esta es la palabra de Dios. Gracias a Dios porque Él está con nosotros cada momento. Quiero que podamos reflexionar y poder meditar en su palabra. Y vamos a continuar con lo que ya el pastor domingos atrás ha estado haciendo y la idea es que podamos también ofrendar como lo hacemos en los cultos en general, en la iglesia. Ustedes saben de que todo esto, lo que conocemos del templo, tiene gasto, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, los impuestos siguen. No pararon los impuestos por la pandemia, pero así que hay que aportar y sepa de que todo lo que nosotros damos, Dios nos bendice a través de eso. Así que vamos a ofrendar mientras escuchamos alguna alabanza, vemos algún video. Usted ahí en su casa va a estar ofrendando, yo lo voy a hacer también en este lugar. Y bueno, vamos a compartir este tiempo y quédese con esa palabra en su corazón. Los invito a que podamos ver este video y estar ofrendando también ahí en su casa.
Bien, hermanos, hemos llegado ya al término de esta reunión virtual, de este culto virtual. Agradezco a Dios por este tiempo. Deseo que Dios bendiga su vida, su hogar, su familia, todo lo que están viendo a través del canal de YouTube. Deseo que Dios bendiga a toda la iglesia. Realmente extrañamos venir, vernos la cara como lo hacemos cada domingo, cada semana. Pero bueno, deseo que Dios les bendiga. Realmente quiero que la palabra de Dios quede en su corazón y que podamos entender lo que decíamos, que somos personas bendecidas por Dios. Así que, hermanos, vamos a orar para poder terminar este culto. Si usted quiere y es gustoso cerrar su vista ahí en su casa, oramos al Señor todos y compartimos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que nos estás haciendo vivir, Señor. Creemos que todas las cosas están en tus manos, Señor, que nuestras vidas están en tus manos. Padre, yo clamo y oro por la iglesia, en especial por mis hermanos, Señor, para que tu bendición esté en cada hogar, en cada hermano, en cada familia, Señor, esa bendición espiritual, esa bendición material. Dios de los cielos, ruego que en estos tiempos difíciles nosotros podamos estar cada vez más seguros, Señor, de lo que tú nos has dado. Padre, que abras nuestro entendimiento para poder entender que tú nos has bendecido, Señor, con toda bendición espiritual. Padre, bendice tu iglesia, bendice nuestras vidas y despídenos, Señor, de esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.